Hola, ¿qué tal? En el informativo Pasa la Voz, en su edición número 12 hablaremos sobre las medidas frente al COVID-19. Pasa la Voz es una organización que promueve el liderazgo a partir de diferentes estrategias que contribuyen a la transformación de los territorios y a la construcción de paz desde la comunicación. Es así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que sigan de cerca todos nuestros contenidos. La crisis en la que nos encontramos actualmente a causa del coronavirus ha puesto a prueba a todos los líderes políticos del mundo y esto nos ha mostrado una esperanzadora realidad, y es que las mujeres se han destacado en el manejo de esta nueva contingencia. La revista Forbes estableció en uno de sus artículos la gestión de las líderes mundiales frente a la pandemia, la cual se destaca frente a muchos países liderados por hombres. Pero, ¿qué es lo que nos están enseñando estas líderes mundiales? La primera lección que nos dan estas mujeres líderes es la verdad. El pasado 11 de marzo, la canciller alemana Angela Merkel se dirigió de manera contundente a sus compatriotas, asegurándoles que se enfrentaban a un grave problema que podría afectar a casi el 70% de la población y que de esta manera deberían tomárselo muy en serio. Y así lo hicieron. En la Alemania, desde el principio se realizaron pruebas masivas de coronavirus y de esta forma se saltaron la fase de ira, negación y falta de sinceridad que se ha visto en otros lugares. Además, Alemania tiene un número de contagios y de muertes muy por debajo de sus vecinos europeos. La segunda lección es la decisión. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que además es la primera mujer presidente de su país, tomó desde enero 124 medidas que permitieran bloquear la propagación del coronavirus y de esta manera no tener que tomar restricciones totales. En este momento, Taiwán envía más de 10 millones de máscaras faciales tanto a Estados Unidos como a Europa. Por su lado, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, tomó la decisión de cerrar de forma prematura las fronteras de su país, incluso cuando solo habían 6 casos de contagiados en su país. De igual forma, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, decidió cerrar desde un principio las fronteras de su país, jardines infantiles, escuelas y universidades, además de prohibir las reuniones de más de 10 personas. De esta manera lograron controlar el virus. Una tercera importante lección es el uso de la tecnología. En Islandia, bajo el liderazgo de su primera ministra, se puso a disposición de todos los ciudadanos pruebas gratuitas de coronavirus, por lo que se convertirán en un caso de estudio clave sobre las tasas de propagación y de mortalidad del virus. Por su parte, Sanna Marin, quien ha sido noticia por ser la jefe de Estado más joven del mundo, implementó una estrategia en su país, Finlandia, donde los influencers de redes sociales deben difundir información científica sobre el manejo del virus. Otra importante lección es el amor. La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, decidió a través de un programa especial para niños en la televisión responder las preguntas de todos los niños del país e incluso explicarles por qué está bien sentir miedo. Aún son muchas las organizaciones políticas y compañías que creen que para que una mujer pueda alcanzar el éxito y liderar de forma adecuada debe comportarse como un hombre. Esta pandemia ha demostrado lo contrario. Como segundo punto de este informativo, las medidas frente al COVID-19. Como todos ustedes saben, el Gobierno Nacional ha expedido diferentes decretos para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Pero antes cabe aclarar unas cositas, y es que el Gobierno Nacional del presidente Iván Duque, con la firma de todos sus ministros, expide el 17 de marzo el decreto 417 del año 2020, que decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica por un término de 30 días calendario, amparado en el artículo 215 de la Constitución Política. ¿Pero de qué se trata o qué facultades le otorga al decretar el estado de emergencia a un presidente? Pues bien, nada más ni nada menos que le otorga las facultades de derogar nuevas normas, de poner nuevos impuestos o reducirlos, y uno de los elementos más importantes, le otorga la facultad de despedir decretos con fuerza de ley y adicionalmente de tomar cualquier medida necesaria para afrontar o minimizar la crisis. Ahora bien, ¿por qué es tan importante estas facultades? Si nos fijamos en la pirámide de Kelsen, que es la explicación de las normas que en Colombia tenemos, encontramos las siguientes. Encontramos las resoluciones, que son las órdenes de los entes públicos, los decretos de los alcaldes, que es la primera autoridad de los municipios, los acuerdos, que son emitidos por los consejos municipales, los decretos de los gobernadores, que es la primera autoridad en los departamentos, las ordenanzas, que son emitidas por las asambleas departamentales, y los decretos presidenciales, que es la primera autoridad de la nación. Y posteriormente están las leyes, que le encontramos las estatutarias, las orgánicas, las ordinarias, los actos legislativos
y los decretos con fuerza de ley. Y por último encontramos el bloque constitucional, que en ella está la Constitución Política Colombiana, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es decir, que es el mejor escenario que tiene un gobierno para hacer o deshacer a su merced. Y más con un Congreso que no le hace control político y con más veras que hasta apenas empezó a sesionar. Obviamente, esto hablando hipotéticamente, porque eso en Colombia no pasa. Y es que desde que se declaró el estado de emergencia, el gobierno nacional ha expedido 142 decretos económicos y sociales que pretende dar soluciones transitorias a las necesidades de los colombianos. Solo pretende, porque aún no se sabe a ciencia cierta qué tan efectivos han sido. Uno de los primeros decretos en expedirse fue el 410, el cual implantó un arancel de aduanas del 0% para la importación de productos necesarios para la emergencia. El decreto 418, el cual propuso la primacía de las decisiones del presidente sobre los gobernadores y los alcaldes. Si ustedes bien lo recuerdan, cuando todos los burgomaestres, tanto departamentales como municipales, empezaron a determinar y a realizar diferentes toques de queda en los territorios, el gobierno nacional salió a decir que ellos eran los que coordinaban desde la sede central todo este tema. Al igual que con el 420, con el cual se impartieron algunas instrucciones de prohibir bebidas alcohólicas en espacios abiertos de 6 de la noche a 6 de la mañana, así como las reuniones o aglomeraciones. Luego de que el número de contagiados empezó a crecer, con el decreto 439 se prohibió el desembarque de pasajeros del exterior por vía aérea, cosa que se debía haber hecho desde un principio, pero primero debía salir ciertos kilos de cocaína del país. El decreto 441 que garantiza la reconexión del servicio de agua y alcantarillado. Seguidamente el decreto 457 que declara la cuarentena nacional en un primer momento que se va hasta el 13 de abril y solo en 34 casos que los colombianos podían salir de sus casas. Posteriormente esto se alarga hasta el día 26 de abril a las 11:59 de la noche. Posteriormente se decreta el 458 que da unas transferencias monetarias a los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Luego aparecieron los decretos 460, 461, 462 y 463, en los cuales garantizaban las funciones a cargo de las comisarías de familia, dan facultad a gobernadores y alcaldes para orientar rentas y reducir tarifas territoriales. El decreto 464, donde indicó que no se suspenderá los servicios de telecomunicaciones y los servicios postales durante la contingencia. Los decretos 467, 468, 469 señalan medidas de urgencia para los beneficiarios de auxilios del ICETEX, la autorización de nuevas operaciones de crédito a Findeter y Bancoldex. Con el decreto 470 autoriza la repartición del plan de alimentación escolar, el 471 la fijación de precios de insumos agropecuarios, mientras el decreto 475 ayuda a la fijación de normas frente a las actividades artísticas y de gestión cultural. Con el 488 se establece la conservación del empleo. Con el 491 se establece la suspensión de los concursos de empleo público. Y con el 493 se establecen periodos de gracia de créditos de vivienda. El 499 que brinda facilidad en la contratación estatal. El 500 que adopta medidas de orden laboral. Y el 507 que busca contrarrestar el acaparamiento de productos. Todo esto es con el ánimo de realizar un análisis de lo que creemos son medidas urgentes que se deben tomar frente a este virus que está padeciendo el país y el mundo entero. Pero sin duda alguna se deben también tomar medidas de orden estructural, en donde prime la vida y el bien común. Todo esto ha salido a flote un sistema de salud precario, en donde no hay soluciones efectivas para los pacientes, ni mucho menos para los trabajadores de la salud. Entonces, ¿por qué no aprovechar los laboratorios de las universidades de todo el país para hacerle frente al COVID-19? ¿Por qué pretender alivianar cargas financieras para acceder a créditos cuando la gente no tiene el poder adquisitivo para hacerlo? La gente lo que necesita es comer, que se le supla sus necesidades mínimas y básicas, contar con un mínimo vital. Y por último, cabe decir que ante esta situación, los únicos que deberían perder son los que siempre han ganado, y son los grupos económicos de este país. Y una vez por todas, atender a las necesidades de las personas más empobrecidas.
Al borde, escrito por la poeta española Gloria Fuertes. Soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño, ya que estoy durmiendo al borde del despertar. Los invitamos a seguir en redes sociales a una nueva iniciativa que ha salido de Ibagué para el mundo entero, que se denomina Transformando las Masculinidades, un proceso en el cual sirve de descubrimiento y un poco de transformación frente a las conductas machistas que tienen los hombres. Desde la organización Ajolis nos reinventamos frente a toda esta situación y desde la próxima semana continuaremos con nuestra estrategia denominada Yo me quedo en casa pero no quieto. Es así que nos encontraremos en los próximos días con nuestros y nuestras deportistas de manera virtual. Desde Pasa la Voz nos seguimos sumando a la campaña de decirles e invitarlos a que se sigan quedando en casa, a que nos sigamos cuidando y cuidando a los que más queremos. Por eso, desde esta organización les decimos, todos nos quedamos en casa. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de paso nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como @pasalavozorg. Nos vemos en una próxima edición, el próximo domingo de este informativo. Nos vemos y recuerden, juntos pasemos la voz. Pero lo digo, pero Responder. ¿Qué pasa? no, que decreto. El decreto.